Yo tenía un detallito que es una pregunta a los que se enojan conmigo porque digo que el aborto, la mujer tiene derecho a tener aborto libre y seguro, y no ser perseguida ni mucho menos por abortar, y que la única es una situación tan enormemente difícil, tan compleja, donde hay posiciones tan encontradas, éticas, morales, religiosas, de opiniones de gente que echa mano de la biología como si la biología fuera lo que ellos creen que es, que no es. Que yo no creo que nadie pueda decidir sobre si una mujer debe o no abortar, salvo ella, ¿no? O sea, es que es un asunto tremendo. Todas las opiniones son válidas y al mismo tiempo no lo son, porque nadie está en la piel de la mujer que tiene que tomar la decisión. Lo que creo que tenemos que hacer nosotros es facilitarle a la mujer la información necesaria, la información, no la manipulación moral, emocional, como se hace ahora, que obligan a la mujer a oír el latido fetal antes de un aborto en algunos lugares, sobre todo donde gobierna el Partido Popular. Creo que esto es absolutamente indecente, suficientemente difíciles. Entonces yo creo que una mujer debe tener toda la información necesaria, toda la libertad y todo el apoyo para seguir adelante cualquiera sea la decisión que tome. Y si decide abortar, que no sea perseguida por imbéciles blandiendo una Biblia que no han tenido la decencia de leer. Dicho todo eso, los que dicen que no, que el problema es que biológicamente, y esto lo acabo de oír a un biólogo muy famoso, los que escriben libros y toda la onda, biológicamente el óvulo fecundado ya es un ser humano distinto y por lo tanto tiene todos los derechos que tiene un ser humano que haya culminado su desarrollo embrionario, haya nacido, haya ido a la escuela y tenga 18 años de edad. O sea, vamos, que el óvulo fecundado puede votar y hacer el servicio militar y pagar impuestos. O algo así. Es decir, que le da la calidad de absoluto ser humano a un óvulo fecundado. Bien, tenemos varios problemas allí. El 30% de los óvulos fecundados son expulsados por la mujer sin jamás haberse implantado en el útero y haberse empezado a desarrollar. Unas pocas células que desaparecen sin que nadie lo vea. Esto es una tragedia genocida. Se deben establecer, pregunto yo a las personas que defienden que un óvulo fecundado ya es un ser humano. A los que no lo creen, no creo que sea necesario preguntarles. ¿Crees tú que se deben implementar mecanismos de vigilancia en los úteros femeninos o en las trompas de falopio femeninas, que es donde generalmente se produce la entrada del espermatozoide en el óvulo, la fecundación? Deben establecerse mecanismos médicos de investigación, probablemente electrónicos, quizás buscar la forma de tener sensores en las trompas de falopio de todas las mujeres fértiles de este mundo para determinar si hay un óvulo fecundado y salvarle la vida a ese ser humano. Es tan prioritario salvarle la vida a ese ser humano, ese óvulo que puede no implantarse y por lo tanto ser expulsado sin que la mujer siquiera se dé cuenta. No es tan importante salvarle la vida a ese óvulo como salvársela a un niño que está en una casa que se está incendiando. Si son iguales, ¿hasta dónde debe llegar nuestro esfuerzo de protección del óvulo fecundado? Debemos, entonces, vamos, que el cuento de la criada es como una utopía feminista, ¿no? Hacer algo más para garantizar que no mueran esos millones de seres humanos. 30% de los óvulos fecundados que son expulsados del aparato reproductor de la mujer sin jamás tener la oportunidad de desarrollarse, cuando tú ya querías que votaran por ti. 2. No sé si saben ustedes, vamos a poner un embrión, de 8 celulitas, no 6, no puede ser, deben ser 8, pero hay 2 abajo, hay 2 celulitas abajo. Sí, porque se divide 1, 2, 4, 8, 16, es una progresión geométrica. Sobre todo en estas etapas, después no, ok, no vayan a salir un embriólogo con el machete.
¿Sabes cómo funciona la fecundación in vitro? Que permite que muchas mujeres, que muchas familias tengan los hijos que desean. Mira, la idea es esta. Más o menos resumo y probablemente me fallan algunos pasos, pero bueno, lo esencial es esto. Se estimula artificialmente a los ovarios de la paciente para que expulsen una buena cantidad de óvulos al mismo tiempo, en vez de uno cada 28 días, que es más o menos la media de ovulación de la mujer. Hay una serie de mecanismos químicos que se utilizan para fomentar la ovulación. Cuando se produce esta ovulación, excedente, se cosechan los óvulos, se toman de las trompas de falopio de la mujer y se llevan al laboratorio. En el laboratorio son inseminados artificialmente, es decir, se ponen en contacto con espermatozoides obtenidos por otro método bastante más directo, que es la masturbación de algún donante, y se ponen en contacto con los espermatozoides y entonces se fecundan. Y tú puedes fecundar 20, 30, 100, 200, 10,000, 83 o 2 óvulos. Generalmente tratas de usar varios óvulos porque lo que quieres es garantizar el embarazo. Lo que quieres es garantizar que esa persona que quiere tener hijos, pues los tenga, ¿no? Entonces, tienes un montón de óvulos fecundados que se empiezan a desarrollar, porque así funciona esto, en embriones como este. Cuando los embriones alcanzan, creo que la situación de ovocito, no me hagan caso, o de blastocito, no creo que todavía en fase de ovocito, son implantados en el útero de la mujer que desea ser gestante. La mayoría no pegan, no se implantan, salen, mueren. Me preguntan nuevamente a estas personas, esto es un asesinato. Al implantar óvulos que no se van a fijar en la pared del útero y a desarrollarse hasta que sean personas que puedan pagar impuestos y hacer su servicio militar y votar, se está cometiendo un asesinato. Debería impedirse esto porque los óvulos fecundados, los embriones estos sobran muchos. Se destruyen como 7 por cada embarazo que se lleva a término. Fíjate, 30% en embarazos, naturales, pero con la fecundación in vitro, 700% de los óvulos son condenados a muerte, ¿no? Hay que evitar la fecundación in vitro, entonces. Pero luego, claro, sobran óvulos que están congelados, pero están ahí, son seres humanos como Han Solo criogenizado en la segunda de Star Wars, ¿no? O como Fry, el de Futurama. Pero son seres humanos completos, ya quedamos que pueden votar. Estos embriones, luego la mujer tiene la dueña de los óvulos, que es la que puede decidir, según está la legislación hoy, y a lo mejor está muy mal, esa mujer puede decidir si se implantan nuevos óvulos, si se los dona a otra mujer que quiere ser madre y no tiene óvulos propios, o si se destruyen. Vuelvo a preguntar, cuando se lleva a cabo esa destrucción se está cometiendo, no hay un asesinato, es un asesinato masivo, porque puedes de pronto matar 50, 60 embriones congelados de una atacada, de un golpe. Es necesario que los médicos que hacen fecundaciones in vitro sean detenidos todos como asesinos en serie e impedir que sigan haciendo fecundaciones in vitro. Son pocas preguntas, las he contextualizado lo mejor que he podido, pero son pocas preguntas. Vigilamos a las mujeres para que no se les escapen óvulos fecundados, que son seres humanos completos, según nos dicen quienes interpretan la biología de esta manera. Otros entendemos que hay una diferencia entre esto y una mujer completa, mayor de edad, mayor de edad, pero bueno, ya sexualmente madura, que puede producir óvulos y tener hijos, y que tiene sueños, y que tiene proyectos, que tiene papás, y que tiene amigos, y que le gustan cosas, y a lo mejor tiene videojuegos, y a lo mejor le gusta tocar el bajo, qué sé yo.
Una persona, que no es lo mismo que esto, creemos algunos, que podemos estar equivocados. Sí se debe vigilar a las mujeres para que no haya muertes de óvulos fecundados constantemente en los úteros del horror, los úteros de la muerte. Tenemos que vigilarlos porque cada uno de ellos es igual que asesinar a una persona que viene por la calle y ¡bum!, le das con una escopeta. O eso es lo que me están diciendo, que es idéntico. Si alguien hace eso, viene alguien por la calle, ¡pum!, le das un escopetazo y lo revientas, lo detienes. ¿Qué pasa con la mujer que deja morir este óvulo? No debe impedirse, no deben rescatarse esos óvulos, no deben crearse los métodos científicos necesarios para que todo óvulo fecundado entre las 4,000 millones de mujeres más o menos que hay en el mundo en este momento, llegue a término como un niño nacido que siempre fue una persona, pero pues ahora ya llora y mama. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es si deben suspenderse las fecundaciones in vitro y además debe meterse a la cárcel como asesinos seriales a todos los médicos, enfermeras y expertos en fertilidad que trabajan en los laboratorios y en las instituciones sanitarias de fertilización in vitro para ayudar a que mujeres que no pueden tener hijos los tengan. Familias que no pueden tener descendencia la tengan. Si alguien tiene la respuesta a esas tres preguntas, se lo voy a agradecer muchísimo. Y por cierto, me gustaría que me respondieran mujeres, porque los que siempre me discuten lo del temas del aborto son tíos, son señores que tienen una ventaja absoluta en el análisis del aborto, y es que nunca van a tener un embarazo no deseado.